Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para NoBirp13. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. El traductor es Dir. El fanfic está originalmente en inglés, pero lo encontré en Wattpad en la cuenta GraciasXD Prime. Dejaré el link del fanfic para que lo lean. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Sansa fue vista sentada en la silla de la oficina solitaria, con el dedo índice golpeando la mesa metálica con irritación. Su rostro era inmutable, un pico de tener una cara de gato como cabeza significa que no tiene tantas expresiones para mostrar. Por lo general, la gente podía saber al mirarle las orejas, donde actuaba como suele hacerlo un gato normal. Mirando hacia un lado cuando estaba en su estado casual o aburrido, se enderezaba cuando estaba interesado en algo, y hacia la parte de atrás de su cuero cabelludo cuando estaba decepcionado, preocupado o asustado. También había otra forma que la gente podía usar para adivinar el estado de sus emociones, además de los oídos. Principalmente su pelaje. Donde se mantendrá de pie incluso sin viento, un claro indicador de que estaba irritado y enojado. Y ahora mismo, cada cabello de su rostro estaba erizado. No es de extrañar que sus subordinados no se le acerquen, a pesar de que necesitaban su opinión sobre el nuevo e importante papeleo. Sansa era conocido como un hombre educado, muy profesional cuando estaba de servicio. Pero si perdía la paciencia, bueno. Solo mira cómo el gato luchó contra su rival fuera de su territorio y ya sabes lo esencial, en este momento, el gato humano estaba completamente consumido por la rabia. Sus ojos se convirtieron en rendijas, el bigote tembló de ansiedad. La causa de su ira fue el papel solitario frente a él. Contiene un resumen de lo ocurrido el día anterior. Sobre la lucha del siglo. Sobre la batalla final de One for All y All for One. Y sobre la desaparición de su cachorro. Midori Izuku. Cachorro, qué cosa tan animal para decir. Él culpó a su, lado animal por eso. Sansa llamó a Izuku como su cachorro en secreto. Y extraoficialmente también. Él ya tiene una madre y un padre, no podía simplemente adoptar al hijo de otra persona. Pero desde hace 3 años, Izuku había estado visitando la oficina de policía por cortesía de su paseo nocturno. Todos lo conocían. Todos lo adoraban, descaro y sarcasmo incluido. No pasó mucho tiempo para que el niño despertara su instinto paternal y lo llamara como el suyo. Estoy bastante seguro de que un par de oficiales también hicieron lo mismo. Él sabía que Naomasa lo hacía. Midori Izuku. Sansa probó el nombre una vez más, sintiendo la amargura dentro de su boca. Ese amargo no estaba dirigido a él, sino a él. Observó, desde la seguridad de la oficina, cómo luchó valientemente All for One cara a cara. Nunca retrocedió, a pesar de que acababa de recuperarse de su crisis nerviosa, y eso era otra cosa que vale la pena mencionar. Si Sansa pensó que su corazón se apretó después de ver a Izuku cubierto de sangre, entonces se rompió mientras lloraba en la televisión en vivo. Era un niño silencioso. Nadie que muestre sus sentimientos en las mangas. Verlo finalmente romper y gritar como debería ser un niño fue un puñetazo en el estómago. Los héroes, inútiles, que permanecen tranquilamente en su trasero, finalmente se dignan a sí mismos lo suficientemente útiles como para ayudar al niño. Fuera lo que los había sujetado al suelo, no se veía por ningún lado, y podían actuar como aliados de apoyo. No porque tuvieran miedo del villano. Pero debido a que Izuku estaba luchando contra él demasiado cerca, no pudieron encontrar una oportunidad para estar en la línea del frente también. Sin embargo, era un poco tarde. Cuando Izuku rebotó en la pared restante, arrojando vasos rotos al villano mientras corría hacia su cabeza, tanto brilló bajo la luz de la luna al mismo tiempo, All for One debió haber pensado eso es suficiente. Usó uno de sus fortalecedores Quirk y golpeó al niño, tan fuerte que su cuerpo voló y penetró dos del edificio en ruinas. Causando que el ladrillo ya frágil se cayera y enterrara a Izuku bajo todos los escombros. La audiencia gritó de horror. Y Sansa se levantó alarmada de la incómoda silla de plástico. Pero como se esperaba de Izuku, no cayó sin luchar. De alguna manera, en medio de su ataque fallido, cortó All for One con un montón de sembón recubiertos con droga paralizante en todas las superficies disponibles. Era pequeño, camuflado debido a su color inusual. Aunque Sansa lo vio de todos modos, una ventaja de tener ojos de gato como su vista. No lo aturdió por mucho tiempo, por supuesto, el hombre tenía un quirk autocurativo en su repertorio de poderes robados, pero fue tiempo suficiente para que All Might, quien se comió su segunda pastilla de soldado para permanecer en su forma principal, tomar represalias, aterrizando un golpe devastador en la cara del criminal.
Rompió la máscara de All for One en pedazos, rompió la tierra, el aire se dispersó y el clima cambió de soleado a aguacero. El villano más viejo ni siquiera logró cambiar a su forma definitiva, al igual que la forma en que se jactó con todos ellos al comienzo de la batalla. Eso es lo que obtuvo por subestimar a Midoriya y Izuku. Su celebración no duró mucho. Después de asegurarse de que All for One estuviera asegurado con la cuerda de Besgeanist, All Might inmediatamente irá por los escombros y cavará a través de ellos. Habían pasado 5 minutos desde que no salía del suelo, uno más y se asfixiará. Cuando llegó al final de los ladrillos rotos y encontró los azulejos, sin embargo, no encontraron nada. Izuku se había ido. Eso ya era bastante alarmante. Todos vieron su condición. Sangrando, cojeando, jadeando por respirar. Con ese tipo de golpe despiadado, cortesía del cruel All for One, no había forma de que pudiera escapar tan intacto y lo más probable es que tuviera una conmoción cerebral. Es decir, estaba demasiado desorientado para levantarse del suelo. Preocupada por el Nightwalker favorito de su división, Sansa casi le rogó a Naomasa que lo llevara a conocer a Nezu cuando era obvio que el director estaba tratando de buscar al niño a su manera. Principalmente, piratear el circuito cerrado de televisión más cercano. Cuando el roedor encontró la cámara intacta y vio el video, esa campana de advertencia se convirtió en un gong de fatalidad. Porque allí, sacando el cuerpo inconsciente de Izuku de los desordenados restos, estaba Chisaki Kei, el líder de Shia Sakai. Sansa soltó un torrente de maldiciones, tan a diferencia de él, Naomasa cayó al suelo en estado de shock. Incluso la ceja de Nezu se elevó a la vez. Por supuesto, el usuario de la máscara de pájaro estará allí para evaluar la situación. Había estado buscando a Izuku durante todos estos años, queriendo capturarlo por alguna razón. Cuando vea a dicho niño en la televisión, definitivamente irá a investigar. Dale un descanso a Izuku ya. Ni siquiera tuvo tiempo para recuperarse de su crisis nerviosa. Al menos el siguiente incidente levantó su espíritu, aunque solo un poco. El papeleo alto que consiguió su división después de ese evento fue un poco exagerado, después de todo. Estaba hablando de las secuelas del discurso de Greenete, junto con su desaparición. Cuando terminó la batalla, finalmente se dieron cuenta de que, oh Dios, algunos héroes en realidad abandonaron a un niño suplicante. Haciendo que susurren y los medios de comunicación exijan una explicación. Izuku dijo la verdad. ¿Realmente ignoraron la solicitud de ayuda de un niño? ¿Obligarlos a ir al frente y dejarlos morir en el proceso? ¿Y el propio Izuku? ¿Se ha ido? ¿Crees que se volverá vil ahora, que se dio cuenta de que cumplir el último deseo de su amigo muerto no significa nada si los héroes mismos no cambian su visión de la vida en este trabajo de ellos? Nezu inmediatamente aplastó esa acusación. Esto fue algo cruel de decirle a alguien que perdió a sus amigos. Plural. Dios, era plural, a sangre fría, pero estaba claro que Izuku se mantendrá en el camino de lo heroico, incluso si odiaba a los héroes por igual. Como odiaba a los villanos. Alguien así, no importa lo dolorosa que haya sido la experiencia pasada, no se dejará llevar al lado oscuro tan fácilmente. No cuando fue la principal razón por la que se extinguieron las vidas de los compañeros de Greenete. Nezu lo sabía porque era uno de ellos. Sansa inclinó la cabeza hacia un lado. No quería ver el dolor en los ojos del roedor, de todos modos, aparte de esa seguridad y la promesa de encontrar a Greenete lo antes posible, Nezu no pudo responder a sus preguntas anteriores. Sobre si los héroes ignoraron la terrible situación del amigo de Izuku o no. No lograron precisar el lugar exacto donde ocurrió la tragedia. La muerte de demasiados adolescentes en la pelea de un héroe villano, ese era el triste hecho de esta sociedad. La razón por la que no pudieron reducirlo para obtener una imagen clara del evento. Pero ten la seguridad. No te llamaré aquí para una reunión inútil, dijo Nezu, sacando una pila de carpetas de debajo del podio. Su sonrisa se ensanchó, estaba al borde de la manía, mientras sacaba una tableta de mano de entre el papel y mostraba la pantalla de luz brillante a los reporteros que lo rodeaban. Era un video en pausa. Hay otro anuncio importante que necesito para informarles a todos. Trátelo como el personal de la UA arrepentido. Cuando se reveló el contenido de la película, el oficial humano gato tuvo dificultades para tragarse su risa alegre. Sin embargo, se las arregló para disimularlo como tos. Aunque apenas. Allí, había un video del héroe número 2. Desde el primer punto de vista, si tuviera que echar un vistazo, la persona que lo grabó debe haber instalado una cámara oculta en su persona para obtener esta evidencia. Se demostró que Endeavor no era tan blanco como a la gente le gusta pensar. Matrimonio peculiar.
abuso físico y mental. Pagarle al manifestante con un soborno o simplemente con una vieja amenaza. Si todos pensaban que el discurso de Izuku causaba una charla desagradable sobre los héroes y su título, entonces el secreto de que el héroe del segundo lugar era un padre abusivo provocó un alboroto enfurecido. Sansa no sabía por qué todos estaban tan sorprendidos por la revelación. Ya conocía a ese hombre, no era más que malas noticias, su lado animal se cortaba cada vez que lo veía por la calle. Puede que no sea bueno que Nezu lo haga, mostrarle al mundo que no todos los héroes son buenos héroes. La mitad de las masas dudaban de esta profesión ya después de la confesión de Izuku, no necesitaba avivar el fuego. Pero Sansa aprobó en silencio el movimiento aparentemente imprudente. Naomasa, que estaba junto a él, incluida. Recordó que vio cómo se desarrollaba el caos con máxima satisfacción cuando uno de los reporteros señaló el sentimiento de sembrar dudas en los ciudadanos. Nezu simplemente se inclinó hacia adelante en su podio y lo miró fijamente con sus orbes en blanco y redondos. Un destello peligroso brilló y Sansa pudo ver que cada uno de ellos tragaba saliva con aprensión. Entonces, ¿quieres que lo deje en paz? ¿Dejar a un niño pequeño en manos de un abusador? ¿Donde existe la posibilidad de que dicho niño se convierta en un justiciero, o peor aún, en una villanía? ¿Para tomar las cosas en sus propias manos? Al igual que lo que le hicimos a Midori y a Izuku, dijo el oso ratón. Lo acusado. Cuando nadie pudo responder a su pregunta, Nezu sonrió y entrelazó los dedos, eso es lo que pensé. De hecho, es un escenario satisfactorio para ver cuando los civiles comenzaron a tener un motín verbal frente a la agencia de Endeavor. Querer que afronte las consecuencias y cantar justicia a las víctimas. Se calentó su corazón cuando Todoroki Fuyumi lloró sin sentido en la transmisión en vivo, agradeciendo a Nezu y a todo el personal de la UA por liberarlos de la mala influencia de Endeavor. Es una lástima que el padre nunca trató de redimirse para que pudieran ser una verdadera familia feliz como su madre deseaba ser. Sin embargo, como los hermanos mayores aquí, solo quería que su hijo menor fuera feliz. Si eso significa perder a uno de sus padres, que así sea. Sí. Todos estaban felices de ver feliz al niño. Pero la siguiente palabra de Shoto empaña el buen humor. Cuando miró directamente a la lente de la cámara y habló. Nuestro problema se resolvió gracias a ti, Midoriya-kun. Así que, donde sea que estés, espéranos. Definitivamente te salvaremos. El humano gato dejó escapar un gruñido, sus subordinados se estremecieron de miedo. Tamakawa Sansa estaba enojado. Está enojado porque cómo se atreve ese villano, manteniendo cautivo a Izuku justo después de su primer secuestro. Justo después de que su emoción se desmoronara. Necesitaba una persona de confianza que estuviera ahí para él. Cuida de él. No es otra experiencia traumática que se sumará a su ya demasiado trastorno de estrés postraumático, maldita sea. Y Tamakawa Sansa fue culpable. Porque qué tipo de oficiales somos, por no darnos cuenta de la carga que llevó Izuku durante todo este tiempo. Solo y asustado. No importa cuán inteligente sea, es solo un niño, que desea sentir la calidez de la esperanza y el futuro. Hasta el día en que su cachorro fue rescatado de las garras de Chisaki Kei, no creía que esta ira desapareciera jamás. Eihiro fue llevado rápidamente por Utsushima Kami al otro lado del campo de batalla en ruinas, queriendo tener una pelea privada 1 contra 1 por curiosidad. El chico pelirrojo se vio obligado a dejar a 2 de sus compañeros de clase para enfrentarse a Shishikura Seiji por sí mismos. Afortunadamente, Mina estaba cerca. Decidió ayudar a Katsuki y Denki a luchar contra el estudiante de Shiketsu. O esa era su intención. Sin embargo, cuando se trataba del examen en sí, su mirada estaba dividida entre asegurarse de que ese tipo espeluznante no se acercara a ellos porque, albóndiga humana, Eurk. ¿Y qué le pasa a Bakugo? Parecía distraído. De hecho, ella lo sabía. Al menos, tenía una inclinación de que era lo que fastidiaba la mente del descarado rubio, ni siquiera maldijo desde el comienzo de la competencia. Ha pasado una semana desde el secuestro, junto con el incidente de desaparición de Midori y Izuku. Después de la fallida invasión del campo de entrenamiento, Katsuki fue el primero que estuvo listo para volar lejos del refugio seguro de su escuela y buscó a su amigo de la infancia hasta el fin del mundo. Les cuesta contenerlo. E incluso Shota Sensei tuvo que golpearlo en la nuca, obligándolo a dormir. El plan de Momo para rescatar al chico de cabello verde también fue derribado cuando Inko les pidió que no fueran imprudentes. Sabía cómo trabajaba su hijo. No quería que su compañero de clase Slash se lastimara por su bien. Deje esto a los profesionales. Incluso si tomó tiempo, ellos sin embargo, ha pasado una semana.
Y todavía no hay noticias de él. Sin informe, sin nota de rescate, la clase 1A no quería hacer ningún examen hoy, realmente no quería. Esa sincera confesión de Izuku hizo que cuestionaran su elección de profesión. Miedo de que cuando ellos mismos se conviertan en héroes, la gloria y la fama, la atención de los medios les haga olvidar el verdadero significado de ser un héroe. Pero esta es una escuela. No cancelarán ningún horario de estudio solo porque los estudiantes no quisieron ser parte de él. Cuando Seiji atacó usando un montón de carnes como proyectiles y Katsuki tardó un segundo en responder, Mina tuvo que crear una pared de ácido para proteger al chico distraído de ser atrapado en su quirk, decidió. Bien. Ya es suficiente. Entonces, le ordenó a Denki que fuera la distracción, y mutó al arrogante adolescente en el camino, si quería. Él había estado hablando tonterías sobre que UA era una escuela débil, ni siquiera podía proteger a uno de sus estudiantes. Los orbes de Katsuki se ensombrecieron. Por el flequillo después de ese comentario. Y la electricidad rodando por los hombros de Denki en agitación. Su payaso de clase debe haber estado ansioso por golpearlo, si esa sonrisa malvada era una indicación, mientras Mina intentaba tener una conversación con Katsuki. Ignorando la agresiva protesta de Blondie, lo arrastró hasta el pilar más cercano para su improvisada tapadera. Ella lo miró fijamente, mirando por encima de su figura con los ojos entrecerrados. Parece que su defensa llegó un poco tarde en este momento. Una de las carnes debió rozarle la mejilla y la parte superior del brazo, a juzgar por la sangre que se filtraba del pasto. Realmente debe estar loco, siendo atrapado por ese simple ataque. Katsuki era el compañero de entrenamiento diario de Izuku, los ataques frontales no lo afectarán demasiado. La chica Asida llamó por su nombre y le preguntó si estaba bien. Ignorando ese grito doloroso que salía de la boca de Seiji, Denki se estaba divirtiendo demasiado electrizándolo. Katsuki puede hablar con ella ahora, todo estará bien. Midoriya Izuku estará bien. Sin embargo, mencionar el nombre de Greely parece ser un mal movimiento de su parte. Cuando Katsuki soltó un estallido aleatorio de su quirk, sacándola de su atención personal. Las cejas se acercaron, los dientes rechinaron de molestia y griega. ¿Es esa lágrima en sus ojos? Katsuki. ¿Llanto? Ese descarado, maldiciendo todo el tiempo, y terco como un ladrillo, ¿está llorando? Mina estaba dividida entre la preocupación y la incredulidad. ¿Cómo? Katsuki troó, quebradizo y casi desgarrador, la chica de piel rosada tragó saliva. El sonido de la batalla que sucedía detrás de ellos fue olvidado. Como si el mundo hubiera decidido silenciar todos los sonidos a su alrededor y concentrarse en su conversación privada. Abrió y cerró la palma de su mano en un intento de calmarse, pero fue en vano. Solo hizo que su explosivo fuera aún más grande. Incontrolable, ¿cómo puede estar bien si ese maldito bastardo se apodera de él? Ua prometió. Que mientras Isu asistiera a esta escuela, él estará bien. Que ese hombre nunca jamás le pondrá la mano encima. Pero mira. Ua falló e Isu ahora se ha ido. Gritó Katsuki. Para Mina o para el personal de la UA, que estaban viendo el examen desde la cámara oculta, ella no lo sabía. Los ojos se volvían cada vez más rojos. Las lágrimas nunca caen, su orgullo no se lo permitía, no lograron protegerlo. Yo no logré protegerlo, Hippo, luego se atragantó con su propia respiración, un maldito amigo que soy. Ser un pilar para que él se aferre. Ni siquiera sabía de su pasado. Él. ¿Me consideró su amigo en primer lugar? Mientras Katsuki pasaba a toda velocidad junto a ella y volaba por el aire, ayudando a Denki a someter a Seiji usando el uppercut de potenciador, Mina solo pudo quedarse en estado de shock. Nunca supieron la razón por la que Izuku asistió a UA. Puede que use el uniforme escolar, pero nunca fue un estudiante. Nunca se unió a sus clases, generalmente estaba ocupado con su propio trabajo, extremadamente amistoso con el personal de UA, especialmente con el director. Sabía que Izuku es un niño raro. Aunque a ella no le importó y supuso que él era tímido. Que no hablaba en serio sobre su odio hacia la sociedad héroe-villano, atrapado en su fase emo como lo hace Hitoshi, el adolescente de cabello púrpura lo negó con vehemencia. Entonces ocurrió el colapso en la transmisión en vivo. Y la palabra de Katsuki hizo eco. ¿Están, los villanos que mataron al amigo de Izuku todavía lo están buscando? ¿Descartar la última prueba de su fechoría? Era por eso que la pelirroja estaba aquí. Y que, con el pretexto de ser un estudiante de una escuela de héroes, se esconde de la crueldad del mundo. Hizo la desaparición de Izuku era debido a que lograron capturarlo. ¿Izuku está muerto? Mina negó con la cabeza con fuerza. No. Izuku es fuerte.
No caerá tan fácilmente. Definitivamente, seguramente estará bien. O eso esperaba ella. Por favor, por favor. Esté bien, pero entonces, ¿qué pasó? Ahora que la versión de la custodia protectora de UA había fallado, el escéptico debe haber regresado con toda su fuerza. Sobre si el personal podría cuidarlo o no. ¿Izuku quiere ser salvado por los héroes después de esto? Sabiendo que no hicieron nada cuando sus difuntos amigos estaban pidiendo ayuda. No estaban allí cuando más los necesitaba. ¿Qué posibilidades hay de que se preocupen por él ahora que se fue? ¿Quiere que sus amigos, sus nuevos amigos, incluso lo salven? ¿Estar ahí con él? Cuando Izuku ni siquiera habló sobre su experiencia traumática con su amigo de la infancia más antiguo y cercano. Eso debe ser solitario, pensó mientras empujaba al inconsciente Seiji con su pie, y subrepticiamente observó a Denki agradeciendo a Katsuki por salvarlo. Estar rodeado de un montón de gente pero nunca haber confiado en ellos. Ha sido Mina juró allí mismo. Que ella será una heroína. Incluso si Izuku la alejará por su título, sin confiar en su oferta genuina debido a la traición pasada, juró que los salvará de la oscuridad del barranco del terror nocturno. Y tal vez ella también podría salvar a Katsuki. Debajo de toda la valentía y el exceso de confianza, realmente solo quería aliviar a su amigo de toda la carga dolorosa. Eihiro no era una persona que se enojara fácilmente. A él nunca le gustó esa emoción. Tan feo y agotador. Pero ahora que estaba mirando directamente a los ojos indiferentes de Niteye, sintió que la furia que estaba enterrada profundamente en su cuerpo comenzaba a resurgir. Después del examen de licencia provisional, llegó el momento de los estudios de Hero Work. El chico pelirrojo eligió la agencia Niteye. Era el compañero de All Might y el actual maestro de Togata Miryo, el tercer año de la UA. Es un buen senpai. No solo era varonil, trató de levantar su espíritu del deprimente evento, luchando contra todos y les dio un puntero aquí y allá. No era Izuku, nadie podía ni siquiera rivalizar con el verde en su habilidad para detectar lagunas y dar consejos, pero era lo suficientemente bueno. La presencia de Miryo fue como un rayo de sol en medio de ellos y todos le agradecen el sentimiento. A Eihiro le gusta. Especialmente como sabía sobre el secreto de One for All, sintió que se había formado una cierta conexión entre los dos. Hablando de One for All, sin embargo, su sonrisa afectuosa se desvaneció de inmediato. Esta es la raíz de su problema con Niteye en este momento. Para agradecerle a Miryo por su esfuerzo en animar a la clase 1 a salir de su mal, decidió verificar la agencia. Senpai había estado alabando lo genial y magnífico que era Niteye. Sin mencionar que tiene una habilidad de previsión como su quirk. Una de las otras razones por las que decidió acudir a él. Quizás podría pedirle a Niteye que busque a Izuku, haciéndolo su primera prioridad y todo. Todo el mundo estaba preocupado por Grenly. Los profesores no pusieron todo su corazón en enseñarles. Katsuki estaba atrapado en su propio pensamiento oscuro y era incluso más agresivo de lo habitual. Nunca se dio cuenta de que Izuku era su pegamento de armonía. Cuando se fue, todo se derrumbó. La cuestión era que, cuando Eihiro trató de traerle esta idea y negoció, Niteye lo cerró instantáneamente con una mirada y un comentario mordaz. En lugar de tratar de escuchar, estaba ocupado dándole una conferencia sobre la responsabilidad de One for All y cómo el adolescente no merecía obtener ese don del todopoderoso. ¿Qué? ¿De qué está hablando? A Eihiro no le importaba eso en este momento, solo quería confirmar si Niteye podía identificar la ubicación de Izuku o no. Claro, su estado como sucesor de One for All le dio un pase libre en la investigación de desaparición de Greenete, sabiendo que All for One fue el principal instigador del secuestro de Izuku y que algún día podría tener que luchar contra ese viejo villano solo por el segundo don. Lo tenía dentro de sus venas, aunque ya lo habían arreglado para siempre. All Might nunca le ocultó ningún secreto. Eihiro era uno de los únicos estudiantes, aparte de Katsuki, que conocía la verdadera razón por la que Izuku asistía a la escuela de la UA a pesar de que él mismo no era un estudiante. Qué difícil era vivir escondido solo porque atraías la atención de un villano peligroso. El héroe número 1 le dijo que su antiguo compañero ahora era el inspector principal del caso de Shia Sakai. Eso significa que Niteye era su única esperanza de encontrar a su amigo más querido, así que olvidémonos de la diferencia de opinión y centrémonos primero en el problema principal. Pero Niteye no se dignó a ninguna de sus palabras. Es casi como si hubiera borrado la explicación anterior de Eihiro de su mente y simplemente se aferró al olvídate de All Might Quirk. El hombre de las gafas golpeó la mesa con el puño y gritó: «No puedes simplemente dejarlo a un lado.
Todo para uno es importante. La vida de mi amigo es más importante que tu gran ego. Ah. Espetó Eijiro. Ni siquiera se dio cuenta. No se dio cuenta de la expresión de asombro de Niteye. Tampoco notó la mandíbula caída de All Might. Sus ojos ardían como locos. La vista se estaba volviendo borrosa y el paisaje frente a él nadaba incontrolablemente. Su cuerpo estaba temblando, su puño cerrado. El colapso previo de Izuku revoloteó por su mente y los afilados dientes de Eijiro rechinaron instantáneamente. Midoriya-kun tenía razón, tartamudeó su voz. Manso, suave. Pero en este incómodo silencio, estaba gritando. Lágrimas de ira brotaron del interior del orbe rojo y su corazón palpitó. Ustedes, héroes, son repugnantes. Entonces el chico corrió. Lejos de la agencia. Lejos del espectador curioso. Ignoró a All Might y miró gritando su nombre. Ignoró la mirada confusa que el ciudadano le lanzó. Ignoró todo. Toda su vida, siempre pensó que los héroes son varoniles. Que son el símbolo de la paz y un escudo para que los civiles se agachen. Que harán cualquier cosa para salvar a otros del daño y consolarlos por cada pesadilla que visitó su maravilloso sueño. Sin embargo, fue exactamente eso. Un sueño. Nada más que la imaginación hiperactiva de un niño inocente. La imagen perfecta que tenía de los héroes se resquebrajó como un frágil espejo, y Kirishima Eijiro solo pudo sollozar por la pérdida de una hermosa fantasía. Hari, o conocido como Cronostrasis, observó impasible cómo Kai convertía a Izuku en polvo antes de traerlo de regreso al planeta de la vida, o parecía impasible. Mientras que en realidad, estaba congelado de terror en su posición de apoyarse casualmente en la puerta del baño, abrazando a la aterrorizada Eri en su abrazo. Hari estaba teniendo dificultades para respirar, ni siquiera podía mover un solo dedo de sus dedos. Todo eso se debió al quirk de Izuku. Su poder es extraño. No fue llamativo, pero fue efectivo. En un momento, ambos estaban divertidos, seguros de su propia valentía cuando el adolescente estaba atado a la mesa de experimentos sin armas a la vista y al siguiente, una campana de alarma les gritó que corrieran, él es un depredador, se alejen de él. Asustó tanto a Kai, que inmediatamente se abalanzó sobre su rehén y lo destruyó en partículas antes de que pudiera siquiera interrogarlo. Eri gritó. Cuando lo trajo de regreso, Izuku miraba fijamente al techo. El terror brilló en sus orbes verdes, mirando directamente al abismo, sabiendo que acabas de morir, debe ser traumatizante, pero nunca gritó de dolor. Solo abrió los labios y frunció el ceño. Cortó su quirk en un abrupto alto y Kai aprovechó esa oportunidad para golpear el líquido destructor de quirk en sus venas. Izuku se despertó de un salto ante el repentino dolor y su quirk sonó una vez más. ¿Cómo? Hari se atragantó, las vías respiratorias se atascaron instantáneamente. Se aseguró de que la dosis de este veneno fuera más alta de lo habitual. Pensando que tal vez cuando lo enfrentó esa vez, la droga simplemente no fue suficiente. Sin embargo, aquí estaba el niño. En sus manos, inútiles y no podían moverse, pero aún así lograron infundir miedo en su ser interior. No es de extrañar que Kai quisiera a este niño como la continuación de su proyecto. Su jefe convirtió al niño en nada por tercera vez cuando quedó claro que la segunda dosis de droga no estaba funcionando. Y también, ya no podía manejar el no respirar correctamente. La respiración de Kai entrecortada, el aura de Izuku realmente era peligrosa, resopló, luego recogió la sangre del niño en un vial. Se lo dio a Hari y le dijo que lo investigara. ¿Cuál fue la razón por la que su droga no le está funcionando? Si fue culpa de su pupilo más joven, que su quirk se estaba debilitando de alguna manera, o Izuku tiene afinidad por ignorar el efecto quirk de otras personas, especialmente una mutación como la de Eri. Incluso podrían intentar crear una nueva droga a partir de esto también. Quizás otro mejorador. O una inmunidad. En el caso de que, si algunos héroes lograran usar su propia bala sobre ellos, podrían usar el poder de Izuku para protegerlos de perder su habilidad. Cuando Hari salió de la cámara de contención, no quería admitir que estaba casi ansioso por dejar el lugar. No porque comenzara a enfermarse al ver toda la sangre, esa cosa era algo que ocurría todos los días en este grupo. No. Estaba hablando de Izuku y sus ojos en blanco y muertos. Tan diferente de su arrebato que vio en la transmisión en vivo hace 4 días. Sabiendo que el chico de cabello verde en realidad podía expresar emoción y no una pizarra en blanco como Hari recordaba de años. Antes, causó que su expresión se volviera aún más espeluznante. Eri levantó la cabeza. Sus ojos brillaban, sus labios inferiores temblaban de ansiedad.
Ella se aferró a su cuello y preguntó, ¿Kai-san lo lastimó por mi culpa? El hombre de la mano derecha preguntó la razón por la que Kai insistió en llevar a Eri a su segmento de tortura con la mayor frecuencia posible. No era como si la chica siguiera alguna vez este camino de villanía. Ella era más como una damisela en apuros. O una herramienta para explotar. Pero recordó una vez más por qué y una sonrisa tan fuera de lugar floreció en su tez pálida, aunque la niña no podía verla debido a la máscara de pájaro. Sí. No tendremos que capturar a otra persona si tu quit funciona como debería. Eri jadeó al darse cuenta de horror, luego rompió a llorar. Una vez más, enterró la cara en el hueco de su cuello y le pidió perdón. Le prometí que sería una buena chica, así que, por favor, deja de lastimar al chico. Kuronohari soltó un suspiro silencioso y siguió caminando hacia su laboratorio personal. Qué gran malentendido. Tan fácil de lavar el cerebro cuando aún eran pequeños. Incluso si Eri se disculpaba y suplicaba, no creía que Kai alguna vez liberara a Izuku de su agarre. No vivo, al menos. Y especialmente no si resultaba ser su nuevo suministro de la próxima droga revolucionaria. Kai nunca tuvo su reunión con los restos de la Liga de Villanos. Tiene otras cosas que hacer. Principalmente, descubrir el secreto de la inmunidad de Izuku a su droga. Tercero, Mirio observó nerviosamente mientras Eijiro miraba con dureza la superficie del escritorio de madera, apretando los puños mientras ignoraba constantemente la mirada incómoda de Niteye. ¿Y qué situación tan incómoda fue su relación, después de que el chico pelirrojo le gritó al hombre con gafas y luego salió corriendo de la agencia con lágrimas en los ojos? Mirio estaba fuera de la habitación cuando ocurrió su tensa disputa, por lo que no pudo escuchar nada. Olmig se llevó al mayor a un lado y comenzó a hablar, dejando al Niteye de aspecto culpable reflexionando sobre la situación. No fue una larga historia. Sin embargo, la simplicidad hizo que su cerebro se detuviera tartamudeando. No había manera, ¿verdad? Que su genial mentor decidió centrarse en el Kirk de otra persona en lugar de en la vida de otra persona. Mirio sabía que, incluso con un Kirk dominado como Foresig, a Niteye nunca le gustó usar demasiado su habilidad. No quería que el futuro se convirtiera en un destino autocumplido. Y tampoco quería dar falsas esperanzas a otras personas. Pero ignorarlo por completo e insinuar que el asunto del sucesor de One for All es más importante que la seguridad de los demás. No es de extrañar que Eijiro pareciera tan enojado. Y qué transición tan discordante también. Como sabía lo amistoso que era el Junior, especialmente por lo fácil que se desvaneció del temperamento explosivo del chico explosivo de su propia clase sin pestañear. Él es como el rubio aficionado a sí mismo, señaló a Majiki Tamaki. Alguien que no se enojará fácilmente, que resuelve todos los problemas con una gran y sincera sonrisa plasmada en su rostro. Fue como una ruptura en la realidad cuando esa sonrisa energizante no se veía por ningún lado. Reemplazado por un ceño agitado y rechinar los dientes. La gente no bromeaba cuando decía no aprietes demasiado el botón de la gente agradable. Cuando explotaron, fue casi como el fin del mundo. A Mirio no le sorprendió que Eijiro ya no quisiera estudiar en esta agencia después de ese fiasco. Una lástima, ya que estaba ansioso por unirse a los entrenamientos con él. Entonces, fue tomado un poco con la guardia baja cuando el chico pelirrojo regresó al día siguiente. Con los ojos inyectados en sangre y la nariz hinchada, debe estar llorando, agarrándose de la manga de Olmig como un niño que tiene miedo de perderse entre la multitud. El héroe número 1 logró engatusarlo. Diciendo eso, incluso si su antiguo compañero tiene malos modales y parecía un ser humano insensible, es un héroe cariñoso. La expresión de Eijiro parecía escéptica ante eso. Además, sigue siendo el inspector principal del caso Shia Sakai. A su protegido podría no gustarle Niteye por todo lo que quisiera, pero por favor, guárdalo después de que salvemos a Midoriya-kun, ¿de acuerdo? Todos estamos preocupados por él, Kirishima-kun. Eijiro cedió, aunque a regañadientes. Mirio pudo ver cómo la tez de Olmig se volvía más pálida a medida que pasaba el tiempo, el estrés consumía su cuerpo ya delgado. La desaparición de sus estudiantes debe pasarle factura. 1 semana y 2 días, y todavía no hay noticias. Quería mantener la positividad. Pero incluso la atmósfera sombría que rodeaba al personal de la UA y los estudiantes de la clase 1, comenzó a afectar a Mirio. Seguro que Midoriya-kun tuvo suerte. Estar rodeado de mucha gente que se preocupa por él. Entonces la confesión de la pelirroja sobre la realidad de la sociedad de los héroes, en general, pasó por su mente. Las cejas de la rubia se fruncieron de inmediato. Si tan solo confiara en ellos también, pero Mirio sabía que no pasaría.
Los héroes que lo abandonaron y sus amigos fallecidos lo arruinaron tanto que Izuku no confiará en ninguna persona con esta ocupación en el futuro cercano. Mientras sujetaba la capa sobre sus hombros y la dejaba caer al suelo, vio a Nigiteye acercándose lentamente a Eihiro. Su boca se abrió, claramente quería decir algo. Sin embargo, el chico de los dientes de tiburón lo cortó con un "lo siento, señor. Pero no me importa". Mientras dirigía toda su atención a colocarse el brazalete con apariencia de engranaje alrededor de las axilas. Eihiro se apretó la máscara y pasó junto al silencioso mentor, con la boca cerrada en una línea determinada: centrémonos en asaltar su escondite por ahora y salvar a Midoriya-kun. Sin mencionar que la fe de su hijo menor en los héroes tampoco se arreglará antes de que Izuku regrese a la seguridad de UA, aunque está bien. Togata Mirio les dará la prueba de que los héroes no se cortaron del mismo modo. Que ayudará a Midoriya Izuku. Protege a Kirishima e Eihiro de la oscuridad del mundo cruel. Los envolvió a todos en un manto de futuro cálido y brillante, porque el millón aspiraba a salvar a 1.000.000 de personas. Siendo la mano derecha de Shiasaka y una persona con un don de confesión, Shin fue relegado a ser el principal ayudante de Kai para desentrañar el misterio de su nueva víctima. Midoriya Izuku. Era un chico interesante. Para poder desviar el poder rebobinado de Eri e inculcar un miedo profundo y arraigado dentro de su alma en un abrir y cerrar de ojos. Todo el tiempo, atada a la mesa como una rata de laboratorio. Enjaulado y no podía hacer nada. Nunca gritaba cuando su jefe lo torturaba. No suplicar piedad, incluso cuando lo mataron varias veces. El tipo de persuasión de Shin tampoco funcionó en él. Por lo general, podía obtener la respuesta tan fácilmente como parpadear, especialmente si su víctima era un desastre emocional. Como la belleza de confesión. Pensó que sería otro trabajo fácil para él terminar, satisfaciendo la curiosidad de Kai en el camino, incluso si Shin supuso que Izuku iba a ser un problema algún día. Simplemente tenía este sentimiento, como un ex estafador. Green es peligroso. Había aprendido a confiar en su instinto, la única arma que lo salvó de innumerables fracasos en sus trabajos anteriores. Sin embargo, el niño no se movió. Su boca se selló y el aura cosita siguió sonando. Si Shin no vio a Izuku descomponerse en la transmisión en vivo, juró que este mocoso no tiene ninguna emoción en absoluto. No. Él era tan hábil en ocultar su verdadero rostro detrás de la máscara de un adolescente indiferente. Cerrando al mundo de su pequeña burbuja personal, porque no hubo progreso en la investigación, Chronostasis dio un informe ayer por la noche. Que Izuku parecía no tener Kirkles. No pudo encontrar ningún indicador de que este adolescente tenga la capacidad en primer lugar dentro del ADN. Un hecho que Shin no podía creer. No después de encontrar esa peligrosa aura suya. No después de que literalmente lo derribó con una sola mirada, que Overhaul le dio otro lote de muestras de sangre para que Ari las revisara 2 veces, y el buen y viejo interrogatorio no dio ningún fruto en su interior. Los últimos 2 días, Kai le dijo que se quedara cerca de Izuku. Justo en la habitación de al lado, donde normalmente hacen sus trámites con respecto a este grupo de yakuza. Como devoto seguidor de Shia Sakai, especialmente el propio jefe, aceptó de inmediato. Incluso prometí levantarme temprano. Entonces, aquí estaba. Quedarse en el dormitorio de la oficina, listo para dormir y con energías para el trabajo del día siguiente. Sin embargo, no sabía que el día de paz que deseaba saludar nunca llegaría. Era medianoche y todos los miembros de su club ya estaban dormidos. Shin puso la alarma para que sonara a las 6 de la mañana. Estaba en el proceso de desenmascararse cuando de repente un escalofrío le recorrió la espalda. El terror se apoderó de todo su ser y su garganta se atascó de inmediato. Esta sensación, no me digas. Luego hubo una pequeña puñalada en el costado de su cuello. Antes de que todo su cuerpo se encerrara instantáneamente. Lo más probable es que caiga al suelo si un brazo delgado no se enreda alrededor de su cuello y estabiliza su figura tambaleante. ¿No puede moverse? ¿Por qué no puede moverse? No grites, susurró una voz ronca y ronca. Sintió la punta de un objeto puntiagudo en su nuez de Adán, extrayendo una gota de sangre. ¿Era eso, un cortador de cajas? No era un desorden de artículos de papelería en la parte superior del armario pequeño cerca de la cama si no recordaba mal. Shin no recordaba haber escuchado nunca esta voz. Pero no hubo error. Esto es, estoy de mal humor, así que no me pruebes. Midoriya Izuku. ¿Cómo? Él tragó saliva. El niño estaba atado a la mesa de experimentación. Kai se aseguró de eso.
sin mencionar ningún objeto afilado a la vista, nada disponible para que él lo use como herramienta de escape. Izuku no podría posiblemente. Luego, como un relámpago, recordó lo que sucedió esta vez. Al igual que sucedió ayer y anteayer, el interrogatorio de hoy no funcionó tan bien. Shin, tratando de hacer algunas preguntas. Izuku, sin abrir la boca. Kai, usando su usir para persuadirlo, falló. Cuando el reloj sonó 10 veces, indicándoles que habían estado haciendo esta sesión durante las últimas 12 horas, decidieron terminarla y continuar mañana. Para reponer su energía. Atascado en una habitación llena de sangre, sin importar lo usados que estuvieran, a veces puede ser muy nauseabundo. Sin embargo, cuando Kai trajo al niño de entre los muertos, ocurrió un milagro, si pudiera decir eso. En medio de la reconstrucción del último trozo de la muñeca izquierda de Izuku, de repente arremetió. Su mano recién reformada arañó el costado de la cara de Kai, lo que hizo que aullara de dolor y se cayera al suelo. El usir de Izuku sonó por enésima vez. Excepto por esta vez, fue abrumador, enloquecedor, estrangulador, que el primer instinto de Shin fuera correr inmediatamente hacia Kai y sacarlo de la habitación. Lejos del depredador, carnívoro, asesino que los mutilará a todos, el hombre de la mano derecha no quiso admitir que estaba asustado. Tampoco quería pensar en lo ridículo que fue para Green y escapar de las esposas, en serio. Se acaba de despertar en medio de la reconstrucción y atacó a Kai. ¿No fue doloroso? Estaba demasiado ocupado tratando de calmar a su jefe. Antes de que destruyera todo el edificio con agitación. Sin darse cuenta de que Izuku tenía una de sus manos sin grilletes. Es decir, él era esencialmente libre. Aún así, pensaron que estaría bien. La llave de las esposas estaba en posesión de Kai. Y de nuevo, estaba demasiado irritado para que Shin le hablara. Tampoco había objetos afilados cerca de Izuku. Esa habitación estaba completamente vacía, aparte de la mesa de experimentación. ¿Cómo pudo él? ¿Dónde está ese chico? La pregunta de Izuku lo sacó de su estupor. Esta precaria situación le recordó una vez más que está en grave peligro y ¿qué diablos? ¿Por qué no puedo moverme? No es así como funciona el usir del niño. Te lo dije, no me pruebes. ¿Dónde está el niño? La niña que Chronostasis trajo el primer día. ¿Dónde está su habitación? El aire era sofocante, el sudor corría por la frente arrugada. Su instinto de supervivencia le dijo que respondiera la pregunta. Para acobardarse y someterse. Con la esperanza de que el niño lo perdone, ahora que cooperó. Sin embargo, su lógica le dijo que no. Este niño. Este asesino. No dejará ir a Shin. Ya sea que haya aceptado su consentimiento o no, Izuku definitivamente borrará cada pieza de evidencia. Enyesando una perspectiva inocente y dejando el lado recto de la ley corriendo como un pollo sin cabeza. Preguntándose a dónde fue el asesino, a pesar de que estaba justo frente a sus caras. Entonces, se negó. Sea lo que inutilizó todo su cuerpo, parece no afectar demasiado su boca. Se negó a delatar. Se negó a ser el tacletale y derribar a este grupo. Preferiría morir antes que traicionar al magnánimo jefe, que lo aceptó y le pidió que se uniera a su causa después de todas las mentiras que Shin soltó. Después de todo el fraude que Shin tejió, hubo una pausa en su tensa conversación. La mano de Izuku se movió, shink. Antes de dolor, por lo tanto floreció, que choqué, como desees. Izuku se puso de pie y luego saltó de la cama, dejando que el cuerpo convulsionado de Shin cayera al suelo con un golpe silencioso. Había sangre saliendo de su garganta cortada. Siguió vertiendo y vertiendo, el líquido rojo obstruía su respiración y podía saborear el cobre en su lengua. Greely se agachó y se quitó la máscara de pico negro de su lugar, dejando al villano sin nada que cubriera su tez pálida. Ahora, él era solo un anciano con cabello rubio corto. No es uno de los miembros de las 8 balas. Ya no es la mano derecha de Kai, una máscara de filtro incorporada. Eso será útil. Gracias, incluso si no me ayudaste mucho. Tienes suerte de no sufrir demasiado. Puedes, sin embargo, no prometo hacer lo mismo con tus amigos y tu jefe. ¿Qué? El reloj pasó. Continuó la noche. Shin se arrastró sobre las frías baldosas, una mano todavía tratando inútilmente de apagar la sangre para que no fluyera más. La mirada usualmente tranquila ahora estaba loca por el pánico. Rojo. Inyectado de sangre. Overhaul fue la única persona verdaderamente sincera que conoció en esta ardua vida suya. Para un ex estafador, era algo tan raro de encontrar, que se juró a sí mismo que seguirá a este hombre hasta el fin del mundo.
Prometió estar allí cuando la ambición de Kai de sentarse en la cima de la sociedad y gobernar este mundo lleno de Usirk se cumpla. Para presenciarlo y aplaudirlo por el mayor logro de todos. Entonces, no lo mates. Él suplicó. Silenciosamente, roncamente, las cuerdas vocales ya se habían ido. Su vista se nubló, el cuerpo comenzó a perder su calor. Frío. Tan frío. Izuku se quitó el abrigo negro de Shin de la percha y salió de la habitación, dejando al moribundo ahogado en su propia sangre. Kai es el único al que puedo llamar genuinamente como mi amigo. No lo mates, por favor. Una vez, le dijo al líder de Shia Sakai que las emociones son una carga innecesaria. Que todo saldrá bien si los humanos nunca tienen que cargar con este problema en todo momento. Pero en un giro irónico, Nemoto Shin en realidad puede ser la persona emocional que alguna vez existió en su pequeño mundo de mentiras y engaños. Izuku tardó un segundo en descubrir la debilidad del Usir de Kai. Principalmente, hay una pequeña abertura para sacar sus extremidades de las esposas cuando Kai reformó el cuerpo de Izuku. Pero le tomó un tiempo finalmente explotar esa apertura. A veces, el momento no era el adecuado. A veces, Kai lo reformó demasiado rápido para que Izuku se moviera. A veces, bueno, mirar fijamente tu muerte puede ser muy desorientador, que pasó medio minuto componiéndose, eso no fue un juego de palabras intencional, por cierto. LOL, en lugar de tratar de escapar. Honestamente, chicos. Si quieres inhabilitar por completo a Izuku, no dejes que use nada. Ni siquiera un boxeador. Porque hay muchos embones escondidos en la parte arrugada de los pantalones. Él usó eso para escapar de las esposas esta vez. Además, sí. Lleva la misma ropa interior durante una semana y 2 días. Ve a darte una ducha después de que esto termine, Izuku. Kai se atragantó y cortó. La sangre brotó de la mandíbula abierta, bajando por su nariz ardiente y sus ojos inyectados en sangre. ¿Cómo llegó aquí? Tirado en el frío suelo, sin máscara a la vista y mostrando su fea cicatriz para que todo el mundo la vea. Sin mencionar, morir. Esa noche, estaba caminando de un lado a otro por el dormitorio, maldiciendo un montón mientras arreglaba la estructura de su rostro usando su propio don. Desapareciendo los largos rasguños en el costado de su mejilla en un abrir y cerrar de ojos. Una herida que se hizo, cortesía de su nueva víctima, Midoriya Izuku. Ese chico tenía uñas malas. Y determinación también. Para poder moverse en medio de su renacimiento y liberó una de sus manos de los grilletes. Si tan solo el poder de ese mocoso no rugiera repentinamente como una bestia enojada, enviándolos al suelo, en realidad podría regresar allí y destruirlo nuevamente. Pero debido a que lo hizo, Kai no quiso molestarse. No cuando ya era de noche y era hora de descansar. Mañana se encargará de este enigma. Cuando no estaba a punto de explotar de rabia por el fracaso de su experimentación. Izuku es intrigante, pero agotador al mismo tiempo. ¿Cuál es su secreto, de verdad? El informe que recibió de Chronostasis decía que el chico de cabello verde es Kirkles. Estaba respaldado por el archivo que recibió de uno de sus miembros, que pirateó el sistema de gobierno para acumular información. Pero entonces un niño sin quirk no puede tener ese tipo de aura debilitante. Un niño normal no debería poder someter a un hombre adulto solo con una mirada. Debe haber un error. Ya sea el médico que diagnosticó a Izuku como impotente o la investigación de Adi, deben haber cometido un error en algún momento del camino. Aunque, si eso fuera cierto, esa puede ser la razón por la que la droga no funcionó en él. ¿Porque se supone que no tiene Kirkles? Kai había probado este veneno con el otro ladrón que conoció en el callejón y funcionó bien. La única vez que falló fue cuando Chronostasis lo usó con este niño. Sin embargo, Kai no se arriesgará. Ya sea porque el quirk de Izuku rechazó la habilidad de Aeryo porque no tiene ningún poder en primer lugar, el líder de Shia Sakai no permitirá que exista ninguna laguna. Sabía cómo funcionaba el efecto mariposa. Un movimiento en falso, una suposición incorrecta y todo se derrumbó. La cuestión es que, incluso si los humanos conocieran la teoría, no significa que reconocerán dónde y cuándo comenzará el efecto mariposa. Kai estaba durmiendo profundamente cuando sus ojos se abrieron de repente. Sentía la piel caliente y los ojos irritados. Tenía dificultad para respirar y la bilis le subía hasta la parte posterior de la garganta. El líder de Shia Sakai se apresuró a llegar a la mesa baja junto a su cama, un lugar donde solía ponerse su amada máscara de pico. Sin embargo, no pudo encontrarlo. No se cayó del escritorio, la cosa simplemente se fue como humo.
Kai inmediatamente fue hacia la puerta, con la intención de preguntarle a uno de sus hombres sobre esto y los castigó si esto era solo una broma. Sabían que odiaba cuando alguien tocaba lo suyo. Especialmente la pieza que mantuvo el aire pútrido invadiendo siempre su espacio personal, pero se detuvo en seco al instante cuando vio el paisaje frente a él. A sus subordinados que estaban tirados en el suelo, gimiendo y ahogándose con su propio aliento. Piden aire. Alguien trató de arrastrarse hasta la ventana más cercana para dejarla entrar, pero perdió su energía en el medio del camino. Uno de ellos estaba realmente muerto. Tan quietos y ojos ciegos, sangre brotando de sus párpados abiertos, nariz y mandíbula caída. Antes de que Kai pudiera siquiera preguntar qué diablos está pasando, y dónde está su máscara, él les dijo que usaran la máscara de la plaga en el momento en que salieran de su habitación. Era la marca registrada de su grupo. ¿Por qué todos perdieron repentinamente su máscara? La vista nadó y se estrelló contra el suelo, uniéndose a sus subordinados para retorcerse como un gusano moribundo. ¿Qué sucedió? Kai tosió. Los orbes se ensancharon alarmados cuando vio una mancha de sangre decorando la baldosa limpia anterior. ¿Este ataque invisible, alguien acaba de envenenarlos? ¿Cómo? Sabía que su cocinero es leal a este grupo de yakuza. El jefe fue quien lo reclutó. El jefe era un buen juicio de carácter. No había forma de que se rebelara después de todo este tiempo. Entonces, alguien logró infiltrarse en su escondite, robó sus máscaras y esparció veneno por la casa. ¿Fueron héroes? Sin embargo, los héroes no usarán fuerza letal para someterlos. Al menos, no lo suficientemente mortal, pierden la vida. Entonces, ¿quién? La belleza de la ciencia simple, dijo alguien lentamente. Alguien a quien nunca había escuchado antes. Hubo un paso y esa persona se agachó frente a él. Al principio, Kai pensó que era Shin. Con esa capa negra y esa máscara de pico negro. Sin embargo, con una mirada al cabello verde y rizado que se asomaba por detrás del casco, supo que no era su mano derecha. El niño, Midori Yaisuku. La pesadilla de su investigación, ¿cómo escapó de la cámara de tortura? Inclinó la cabeza y apoyó la mejilla en la palma abierta. Podía escuchar la sonrisa solo por el tono, los ojos debían estar mirándolo con lástima burlona debajo de esa máscara, pensar que combinar lejía y detergentes para lavavajillas puede ser tan mortal. Ni siquiera necesitas un don para hacer el trabajo. ¡Guau! Kai trató de levantarse, con la intención de exigirle a Izuku que se explicara. Si él fue el verdadero autor de este ataque o no. Pero otra tos sacudió todo su cuerpo y se derrumbó una vez más. Le daba vueltas la cabeza, le picaban la nariz y la piel. Se sintió como si lo hubieran arrojado a un pozo de lava y el infierno. Todo esto se debe a un blanqueador. Izuku acarició su cabello casi con amor. Kai se erizó. Me llevaré a la chica conmigo. Diviértete con las fallas orgánicas masivas. En medio del corazón palpitante y la sangre brotando de sus ojos. En medio del sonido estático que invade su audición que pierde lentamente la audición. En medio de la piel hormigueante y ardiente, mi interior ardía. Kai observó la espalda del chico de cabello verde que se alejaba con absoluto odio, incluso si para entonces estaba parcialmente ciego. ¿Cómo se atreve? Trabajó duro para llevar a cabo este plan. Incluso atravesó la espalda de su líder solo para hacer esto, atacando y dejando al jefe en un estado comatoso para que pudiera trabajar en su plan sin obstáculos. Para crear una droga que pudiera borrar y traer el don de otra persona. Para crear una gran cantidad de ganancias para que la yakuza suba a la cima. Entonces, podría devolverle al jefe toda la amabilidad que había mostrado hacia un pilluelo de la calle como él. Tienes que confiar en mí, jefe. Esto es por el bien de nuestra organización. Lo matará. Matará a ese mocoso, como la única persona destinada a gobernar al ciudadano tonto y encargada de deshacerse de las enfermedades de este mundo sucio, que infectó a todos con síndromes de heroísmo y villanía. Eres inteligente, pero tienes que aprender a confiar en tu instinto. La voz del anciano resonó como un segundo sonido. Las palabras olvidadas enterradas en el fondo de su mente. Palabras que seguía ignorando. Leon no es una criatura inofensiva. Nunca lo es. Especialmente cuando están durmiendo. Por obstaculizar su noble deber, Chisaki Kai definitivamente matará a Midori Yaisuku. Tienes que recordar a las personas más inteligentes, más fuertes que tú, Chisaki, incluso si tuviera que esperar en la parte más profunda del infierno rugiente. Cuando los héroes vinieron a asaltar la base a la mañana siguiente, ya era demasiado tarde. ¿Recuerdas que hay un baño en la cámara de tortura? Allí hay productos de limpieza, especialmente lejía.
Un montón de ellos. Kai lo necesitaba para limpiar la sangre de la mesa de experimentación, ya que no quería que la sangre de la víctima A se mezclara con la sangre de la víctima B. Además, Kai es un germófobo. Por supuesto, la base estará llena de utensilios de limpieza. Tercero, fue fácil para Izuku infiltrarse en su habitación porque nunca la cerraron. ¿Por qué cerrarías tu habitación cuando eres básicamente una familia? Excepto si estás en medio de un cambio de ropa, por supuesto. Entonces, ¿puede matarlos mientras duermen si puede colarse en su habitación tan fácilmente? Por supuesto que puede. Pero mira. Darles una muerte lenta es más favorable. Sin mencionar que el crimen de envenenar a alguien es fácil de encubrir. Entonces, ¿qué pasa con Shin? Su muerte será una clara indicación de que la muerte del grupo Shia Sakai no es un mero accidente. No te preocupes. Kaoruko, conocida como la chica burbuja, sopló burbujas con olor a café y las dejó reposar en la esquina de su visión. Los necesitaba para despertarse. El solo hecho de beber dicha bebida para prepararse para hacer frente a todo el papeleo ya no funcionaba. No después del fracaso de la incursión al escondite de Shia Sakai. Ella estaba segura ese día. Tenían la estrategia bien definida. Tenían el equipo completo con las peculiaridades y habilidades adecuadas. Y tenían los engranajes completos adaptados a su persona para ayudar también a la causa. Sin embargo, derribaron completamente la misión. No de una manera espectacular que causó que la gente quedara boquiabierta de asombro. Pero de una manera anticlimática que dejó al otro jugando con sus pulgares, parados torpemente mientras preguntaba a la persona más cercana con ¿qué debemos hacer ahora? Porque, mira. El destino decidió que ya es suficiente y tomar el asunto en sus propias manos. Kaoruko sintió que la bilis subía por su garganta, e inmediatamente se tapó los pálidos labios con la mano antes de que pudiera vomitar sobre la mesa, junto con todo el trabajo que no había terminado. Fue algo tan discordante de ver. Para mirar los cadáveres esparcidos por el suelo. La sangre se filtraba por sus bocas, fosas nasales y ojos vidriosos. Luciendo como si estuvieran siendo hervidos de adentro hacia afuera. El horror de la muerte que golpeó su vida había sido inmortalizado con bastante crueldad. Atrapado en una jaula llena de vapores venenosos. Si Sansa no les advirtió sobre el mal olor que emanaba de la puerta de entrada entreabierta, es posible que no conozcan la existencia del aire peligroso dentro del apartamento de 2 pisos. Gracias al Señor por su nariz afilada. El karma es un fenómeno aterrador que le ha ocurrido a la humanidad. O alguien los había asesinado a todos. Encontraron el cadáver de Nemoto Shin, atado a la mesa de experimentos con una garganta cortada. No sabían la razón por la que Kai decidió torturar a la supuesta mano derecha leal, pero la existencia les dio otra perspectiva de este grave accidente. Tal vez no era tan leal como pensaba el líder del grupo Yakuza. Quizás Shin era un agente doble, proporcionando información a otro grupo de villanos que los condenó a todos. Tal vez logró contactar a su segundo jefe y les informó que su identidad secreta fue descubierta antes de que Kai capturara y torturara al pobre hombre, matándolo en el proceso. Quizás, enojado porque uno de sus mejores agentes murió en la mano del joven, ese otro grupo de villanos se vengó usando la muerte más lenta hasta el momento. Dándoles una probada de su propia medicina. Pero eso fue solo una suposición. Solo una explicación conveniente que surgió de la evidencia circunstancial. Después de todo, puede que sea solo un accidente. Kaoruko cambió el olor de las burbujas de café por el de flores y dulces. Mientras lo inhalaba profundamente y se calmaba, pensó que se deshacía de la sangre y la piel en descomposición llena de cerdas. ¡Qué desastre! La muerte de Shia Sakai conmovió al mundo por segunda vez. Los medios preguntaron por la causa. A los miembros restantes del grupo Yakuza no les importaba demasiado. En realidad estaba feliz porque aparentemente, el resto de ellos estaban enojados porque Kai había puesto a su amado jefe en coma por su propia agenda, sí. Les dieron su opinión a través de un video ilegal, pirateado y transmitido a través de los canales de televisión. La creencia de la gente en los héroes se hundió aún más cuando fallaron en minimizar el daño colateral, preocupados por no poder proteger al ciudadano de la guerra territorial de Yakuza. Y lo peor de todo. Eihiro golpeó la pared más cercana con una fuerza tan fuerte que dejó una grieta de telaraña. Rechinó los dientes, los ojos rojos estallaron y las lágrimas corrían por sus mejillas. Les dije que lo salvaran. Les dije a todos que se movieran de inmediato y salvaran a Midoriya-kun. Los héroes alrededor miraban al adolescente llorando con la mandíbula abierta, conmoción palpable en su tez pálida. El estudiante continuó, hipo y sollozos destrozaron toda su temblorosa figura, pero ahora...
Ahora, se ha ido. Ustedes, héroes, le fallaron una vez más. Destruyeron la confianza de un niño inocente en pequeños pedazos. La mujer de piel azul sabía que no dejaron una buena impresión para que Eijiro lo recordara después de esa discusión con Nyuteye. Sabía que le tomará un tiempo perdonar. Sin embargo, ellos completamente destruidos fe de Eijiro. Dejándolo con un sueño roto mientras caía al suelo y gritaba, ignorando la tranquilidad de All Might de que todo iba a estar bien. Que no encontraron el cuerpo de Izuku, por lo que existe la posibilidad de que escapara y todavía esté vivo. Sin embargo, sabían que era un tópico vacío. Incluso si el Greenete sobrevivió y lograron salvarlo, no significa que su fe en esta ocupación alguna vez se restablecerá. Se prometió a sí misma que será una heroína dedicada. Se tomará su trabajo en serio, mantendrá la calma ante una crisis y ayudará a los necesitados. Ella pensó que hizo un buen trabajo. Incluso si no estaba en el campo tan a menudo como era posible y se quedaba principalmente como asistente de la agencia Nyuteye, su habilidad para mantener todo en orden salvó a los civiles en pánico de todos modos. Entonces la escena del llanto de Eijiro pasó por su mente e hizo una mueca. Pero tal vez. Quizás, no lo estaba. Quizás Awata Kaoruko nunca fue buena en primer lugar. Porque, ¿qué clase de heroína era si ni siquiera podía mantener una sonrisa en el rostro de un solo niño? Sí. Así fue como Izuku se libró de la acusación. Asegurarse de que la muerte de Shin pareciera una muerte por tortura y dejar que la policía asumiera lo que sucedió por su cuenta. Porque seamos sinceros. Los adultos nunca consideraron a los niños como algo más que un ángel. ¿Te acosaron? No, solo estaban jugando contigo. No hay forma de que mi hijo haga eso. ¿Estás deprimido? Solo estás tratando de llamar nuestra atención. Hombre de sociedad. Fin del capítulo.